contar más que nada por el mensaje fundamentalmente que él dio. Se lo premió por toda su labor y su trabajo, obviamente, en la fibrosis quística, porque tiene decenas de publicaciones en función de esto, pero además por el trabajo práctico y cotidiano de batalla concreta contra esta enfermedad. Él está en un país con un montón de dificultades, quizás diferentes a las nuestras, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con lo político, con lo religioso y con lo social, con un montón de dificultades. Y él trabajaba en un centro con un funcionamiento muy bueno, y se construyó un centro en la zona de Gaza, que como ustedes saben es una zona muy conflictiva desde el punto de vista social, religioso y político, y logró que israelíes y palestinos, por un lado, trabajen como médicos en su equipo en forma conjunta para darle batalla a esta enfermedad de manera súper armónica, más allá de las diferencias políticas, religiosas y sociales que pueden haber entre ellos. Contaba experiencias muy terribles de gente de su equipo que perdió familiares muy cercanos en todo este conflicto que hay en esa área, y que incluso los pacientes también. Él logró, a través de la medicina y de la lucha puntualmente contra esta enfermedad, tratar como de limar esas diferencias que a veces nosotros en otro aspecto, ¿no? Pues quizás no desde lo político y lo religioso, pero también tenemos como seres humanos en nuestro país cosas que nos separan y que a veces pensamos diferentes, y entonces uno tiende a cada uno pensar para su lado y tratar de arreglar por ahí un poco mezquinamente su situación sin pensar demasiado en el bien común. Él logró en su lucha a través de esta enfermedad poder unir a israelíes y palestinos de manera súper concreta. Él mostraba fotos de lugares de internación donde había mamás judías y mamás palestinas con sus bebitos internados en el mismo lugar, y contaba cómo una se va, no sé, a dar una ducha y deja a su bebito palestino al cuidado de la mamá israelí junto con el otro bebito. Y bueno, y mostraba también gente de su equipo que se formó para luchar contra esta enfermedad y pelear en una zona donde hay gente que en estado súper vulnerable, no solo por la enfermedad, sino por un montón de otras cuestiones que trataron de darle batalla. Un poco para el mensaje de tratar de ver que a veces, bueno, ahora les voy a contar también lo de la experiencia en Dinamarca, pero a veces hoy en día el mundo está tan comunicado que la verdad no es que hay moléculas misteriosas en algún otro lugar del mundo que no tenemos al alcance de la mano nosotros. Está, como decía Teresa, la importación por uso compasivo de los fármacos que ya están disponibles en otro lugar del mundo y que acá no, y que se pueden traer. El conocimiento hoy en día está al alcance de la mano de todo el mundo. Los médicos podemos viajar y formarnos, y el problema está en algunas otras cuestiones a veces, ¿no? En falta por ahí de información, de difundir cuestiones vinculadas a la enfermedad, de tener un registro sólido y apropiado para saber cuál es el estado de situación de nuestros pacientes, de tratar de luchar como más, digamos, en forma más unida entre todos, ¿no? Médicos, pacientes, asociaciones de padres y de pacientes, para tratar de poner lo mejor de cada uno para poder lograr lo mejor en este tipo de situaciones. Bueno, después del congreso fuimos a Dinamarca, que es un país súper chiquitito, muy diferente al nuestro. Dinamarca es como 2 veces Tucumán, más o menos, es súper chiquito, tiene nada más que 5,5 millones de habitantes, y es miembro de la Unión Europea, es una monarquía constitucional y es un país súper del primer mundo, es un país súper justo, hay muy poca diferencia entre los más ricos y los más pobres. Realmente la población tiene una calidad de vida muy buena, el sistema de salud es único, no hay un sistema público, privado, obra social, prepaga, con mucha posibilidad, con poca posibilidad, no, son todos como muy iguales. Hay un único sistema de salud que les garantiza a los pacientes acceder a toda la medicación. Para que se den una idea, más allá de la fibrosis quística, los pacientes, las mamás tienen 1 año de licencia cuando tienen un bebé sano, los papás tienen 6 meses, las personas tienen un seguro de desempleo para toda la vida. Igual no tienen casi desempleo, tienen un poquito de desempleo, pero tienen un seguro para toda la vida. No tienen accidentes de tránsito en las rutas, tienen muy poquitos. Realmente, la verdad que todos nos funcionan muy bien. Entonces,
funcionan, no vamos a hacer Dinamarca en pocos años, probablemente, pero algunas cosas a lo mejor podemos tratar de aprender. Y fuimos a este hospital, que es un hospital general, pero que tiene un área pediátrica y donde funciona un centro que es muy conocido mundialmente, de ahí salen muchísimas publicaciones en relación a la fibrosis quística, y hay muchos médicos muy prestigiosos trabajando ahí. En el centro de Copenhague tiene un poquito más de 300 pacientes, y como yo les decía al principio, lo de la proporción de mitad adultos y mitad niños, bueno, de los 317, ellos tienen solamente 100 menores de 18 años, el resto son todos adultos. Y fíjense los números estos, ¿no? De esos 100 chicos, de los 100 menores de 18 años, el 93% no tiene infección crónica por pseudomonas, el 97% tiene un índice de masa corporal normal, o sea, están nutricionalmente bien, no tienen ningún problema con la ganancia de peso, y el 83% tiene función pulmonar normal. Eso el dato que decís de los menores infectados por pseudomonas, ¿qué es lo que hace que, entendiendo, partiendo de la base que siempre se dice en Argentina, que el tratamiento a nivel mundial es casi el mismo en todos lados? ¿Qué es lo que puede hacer que sea diferente? Hay como varias razones. Por ejemplo, ellos son, desde el punto de vista para ir estrictamente médico, ellos son súper agresivos con el tratamiento. Ellos, primero que cultivan a los pacientes súper periódicamente, como nosotros o más, mensualmente todos los pacientes tienen un cultivo de esputo. Aunque nosotros en general les hacemos mensualmente a los menores de un año y después cada 2 meses o a veces 3, depende del centro, depende del paciente, depende del área donde viva. Ellos mensualmente a todo el mundo, cuando tienen pseudomonas los tratan súper enérgicamente. Si este esquema no funciona, pasan a este; si este no funciona, se interna 14 días en un lugar aislado, perfecto, sin ningún lugar a dudas. No hay cama, no aparece la medicación, la internación domiciliaria, no sé qué, no hay vuelta. Todo funciona para que el paciente tiene su rescate de pseudomonas y haga el tratamiento como corresponde. La infección crónica también se trata muy enérgicamente. Los pacientes reciben un montón de antibióticos. Nosotros incluso nos sorprendíamos, preguntamos si no tenían más porcentajes de resistencia bacteriana a los antibióticos y nos decían que no. Tienen experiencia, por ejemplo, en usar tobramicina en meses continuos. Ahora van a salir de acá y les van a preguntar a sus médicos, que mañana me van a llamar por teléfono para tratar. Pero ellos, por ejemplo, tienen algunos pacientes, no todos, ¿no? Habrá que ver cada caso particular, pero tienen pacientes con infección crónica, pero que los tienen todos los meses, no on-off, o sea, descanso y no con tobramicina. Y después, bueno, ahora les voy a mostrar, bueno, por ejemplo, este es el área de la sala de espera del área pediátrica. Este es el consultorio de la kinesióloga, no se ve capaz también la foto, pero bueno, la kinesióloga está en un área súper ventilada y a su vez aislada del resto de los pacientes. Se limpia muy bien toda el área entre un paciente y otro, están súper separados. Nosotros fuimos a visitar el centro y no veíamos pacientes. Tienen 317, en el nuestro tenemos 130 y parece que van a salir por las ventanas siempre. Ellos tienen 317 y no. O sea, nadie va el día que no le toca, en el horario que no le toca. También tienen una estructura de pensamiento diferente a la nuestra. Nosotros somos un poco más light a veces en ese sentido. Ellos son como un poco más rigurosos. Por ejemplo, en la entrada del centro hay un portero eléctrico y una caja de barbijos. Entonces el paciente llega, toca el timbre, se anuncia con la enfermera, si se olvidó el barbijo o lo que sea, ahí tiene uno disponible. Acá probablemente, la verdad, honestamente, en el hospital esa misma tarde no estarían más ni los barbijos, ni la caja, ni ninguna cosa. Pero bueno, el paciente se anuncia, la enfermera sabe el día que le toca, si puede ir o no, según el germen que tiene y la bacteriología. En general atienden un tipo de perfil bacteriológico por cada día de la semana para que los pacientes no se crucen entre sí y no haya lugar al contagio. Bueno, ahora les muestro un poco lo del área de internación, que también responde un poco también a lo que preguntabas. De los 200 adultos que tienen una edad promedio de 33, un poco más de 33 años, el 40% no tiene infección crónica por pseudomonas, el 83% está bien nutrido y casi el 40% tiene una función pulmonar normal. Igual el 40%
para entrar a una habitación, uno toca el sensor es automático, no hay que abrir una manija para que se abra la puerta. Hay un sensor automático que uno abre la primera puerta, entras, tenés todo disponible con el antiséptico que quieras para lavarte las manos, mientras se está cerrando esa puerta y no se abre la segunda hasta que no se cierra la primera. Una vez que se cerró la primera y que te lavaste las manos, se abre la segunda puerta y ahí recién uno puede acceder a la habitación del paciente. Y no tienen, por ejemplo, una enfermera para atender a 5 pacientes, está todo como mucho más estrictamente dividido este es el área del lavado de manos y esto es la puerta que tiene su manija pero que no se usa porque uno pasa la mano cerca de ese lector y la puerta se abre automáticamente para que uno pueda entrar a la habitación. Estas son un poco cosas generales que hacen ellos. Propician el seguimiento en centros de referencia, hacen que los pacientes se controlen periódicamente, aunque estén perfectos. Los pacientes van sí o sí cada mes o cada 2 meses a la consulta. Se hacen cultivos periódicos aún cuando el paciente esté estable clínicamente. Lo que te decía antes de tratar precoz y enérgicamente las nebulizaciones, sostienen el estado nutricional y la función pulmonar y tienen muy estrictas políticas de segregación de acuerdo a la bacteriología. Los pacientes con gérmenes más resistentes se atienden el viernes para que quede todo el fin de semana, para que el lugar pueda higienizarse adecuadamente y que haya además un tiempo de seguridad de las 48 horas del fin de semana para que el paciente del lunes no esté expuesto a las bacterias del paciente del viernes, que por ahí son las bacterias más importantes, y también enrolan bastante precozmente a los pacientes en lista de espera para trasplante. ¿Y el tema de la escolaridad cómo la manejan? ¿En relación a las internaciones? No, en relación a los chicos, ¿cómo manejan el tema? ¿Los chicos van al colegio? Normalmente. Sí. Normalmente. Saben que la limitante que hay, la precaución que debiera tener es que el paciente no esté en contacto con otro paciente con fibrosis quística, pero con el resto de los pacientes puede estar. Entonces, ¿qué cambió entre la descripción original que decíamos al principio y el 2014? Y la verdad que sí, uno sabe que cambió. Uno trata de que hoy en día tener una mirada mucho más optimista y mucho más saludable en esta enfermedad. Los pacientes no debieran parecerse en ningún caso a ese de la fotito tan fija que mostraba en la diapositiva anterior, sino que se debieran parecer más a estos, que son personas reales enfermos con fibrosis quística. Estos dos los deben conocer porque son como conocidos internacionalmente. Marcos Marini es un argentino que es maratonista y que tiene fibrosis quística, y esta es Melanie, que es una paciente que se trasplantó hace 3 meses creo, que es de ahora. Esta foto se la sacó para que yo la ponga en esta presentación el día antes, la semana pasada. Como la ven, está así súper, igual estaba así de sonriente antes del trasplante también, es muy optimista y tiene una gran fortaleza. Pero bueno, un poco ella la traía a colación para destacar. Es una paciente que es de una familia bastante humilde, es de Mar del Plata. En Mar del Plata hay una asociación de padres como FIPAM, que es AFIM, que ayuda muchísimo a los pacientes. Probablemente Melanie no hubiera podido llegar a trasplantarse y estar lo bien que está ahora si no hubiera sido por la asociación de padres que le ayudó en todo este camino, porque la verdad, al ser un país tan grande, nosotros a veces tenemos que cubrir distancias muy difíciles. El centro de trasplante, en este caso, está en Buenos Aires. Ustedes saben que cuando un paciente está en urgencia, no puede estar a más de 4 horas de distancia del centro de trasplante, con lo cual ella se tuvo que trasladar a vivir a Buenos Aires, y todo eso fue gracias a la colaboración y a la ayuda de la Asociación de Padres, con lo cual la verdad que el rol de todos ustedes no es menor para los pacientes, es de una gran ayuda. Como yo les decía antes, las cuestiones médicas en general están al alcance de la mano y se conocen. No hay grandes misterios en otros lugares del mundo que nos conozcamos acá. Hoy en día uno no tiene que hacer un viaje y una rotación eterna en un país diferente. Está al alcance de la mano. Nosotros viajamos anualmente a los congresos, a veces conocemos centros como este. Las dificultades a veces están en cuestiones organizativas, ¿no? En dificultades que tenemos como país, como sociedad, como personas que a veces tenemos
padres tienen una gran responsabilidad y una gran posibilidad de colaborar en ese sentido. Entonces, uno debería tratar de trabajar con una mirada optimista, que siempre en este caso es como lo que nos marca cada día para seguir adelante, comunicarnos abiertamente entre el equipo de salud y las asociaciones de padres para, digamos, nosotros como médicos nos apoyamos un montón en ustedes y las asociaciones de padres muchas veces conocen los conflictos y los problemas que tienen los pacientes, a veces de manera directa desde los pacientes, pero a veces nosotros como médicos tenemos que ser un poco más responsables en generar información útil para las asociaciones para que puedan trabajar en función de esos problemas para tratar de resolverlos, para que sea como un apoyo mutuo de alguna manera, para tratar de comprometernos en simplificar la vida y en acompañar a los pacientes con esta enfermedad a que las cosas le vayan lo mejor posible. Nada más. Espero que... ¿El video se puede conseguir? ¿El video? ¿En la presentación? Sí, absolutamente. ¿El audio tuyo? Eso no lo sé. Lo vamos a subir a YouTube. ¿Dónde se trasplantó? En la Fundación Favaloro. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? ¿Dónde se secuencia? Que dijiste algo de Córdoba, que es la avenida Córdoba o en la No, ciudad. la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba. ¿En qué lugar? Sí. Precisamente, ¿sabes? Tengo la dirección en el consultorio de Pedro. Sí, es en la ciudad de Córdoba. Y ahora, no lo tengo acá encima, pero se los paso, se los dejo ahí para que lo tengan disponible. Después hay un centro también en Montevideo. Nosotros ahora desde el hospital mandamos a todos los pacientes, o a los pacientes que no tenían su perfil genético perfectamente identificado a la ciudad de Montevideo por una cuestión colaborativa con un grupo de allá, pero bueno, probablemente en función de esto van a haber cada vez más lugares donde se puede secuenciar. O sea, acá en Capital nada. Hoy, en Córdoba sí. En Córdoba. Pero lo pasa y lo levantamos a la parte. Hay unas preguntas por internet. Sí, acá pregunta María Alejandra Lorenzano si la toilet la hacen internados o en su domicilio. En este centro que visitamos, las dos opciones, utilizan las dos opciones. Hay pacientes que se internan y hacen internaciones domiciliarias también. Bueno, ya lo habrá escuchado. ¿Tenés algo más? No, acá manda felicitaciones a Anabel Monge y te manda saludos también. Una pregunta acerca de las mutaciones estas sin sentido determinadas en X. Sí. ¿Hay avance? ¿Hay alguno en etapa 3, no es cierto? Sí, el ataluren tiene algunos estudios en fase 3, que es el PTC-124. Sí. Probablemente luego de la combinación del lumicaftor y bacaftor sea uno de los que está como en etapa un poco más avanzada. Pero comercialmente todavía no está disponible en ningún lado. No, pero los avances siguen en un sentido positivo. Sí. ¿Y qué hay acerca de un alga de Noruega que salió, que lo leí en algún lugar? ¿De una alga? Sí, que sale de un... No sé, no lo leí. Como que también era algo nuevo. No lo sé. El tema del desarrollo de la cultura pura o algo, ¿es un problema económico o es un problema de médico? No, digamos, probablemente la gente de la industria farmacéutica esté más autorizada que yo para contestar esa pregunta, pero entiendo que hay una doble limitación, pero hay una limitación técnica, que es una barrera en sí que pone la enfermedad, que uno de los puntos más importantes entiendo que tiene que ver con esta diversidad genotípica que tiene la enfermedad. Si hubiera una única mutación, probablemente todas las energías hubieran estado focalizadas en la solución de un único problema. En este caso hay más de 1500 mutaciones descriptas, con lo cual, si bien en general el foco se trata de poner en las mutaciones más frecuentes, porque probablemente son los tratamientos que van a beneficiar a un mayor número de pacientes, bueno, hay una gran variedad de formas genéticas de presentación que hacen que los tratamientos tengan que apuntar a cosas diferentes. Bueno,
porque cuando entro en internet o algo ponen como un año, el 2050, la posible cura? La verdad que no lo sé, supongo que debe ser una suma de expectativas puestas en este tipo de fármacos activadores. Me parece que debe ir en ese sentido. Igual este primer medicamento disparó cuestiones generales de fondo, ¿no? De la proteína esta que unen al resto de las mutaciones, ¿o no? ¿No, claro, digamos, ¿no alguna cuestión general? ¿Carideco? Sí, bueno, lo que sucedía es que en realidad al principio se estuvo pensado como para una única mutación, pero después, digamos, lógicamente, como la mayor expectativa está, digamos, el foco primario está en la DTF508 por la posibilidad de beneficiar a mayor cantidad de pacientes. Entonces se ve que sumado, como única molécula ya se sabe que no funciona porque se probó en pacientes con DTF508 y no. Pero por ahí sumado o a esta molécula o a alguna otra futura molécula, digamos, asociándolas, sí puede tener algún efecto beneficioso. Me parece que fue un avance, digamos, en un sentido no absoluto, porque todavía no sirve como terapia única, pero que probablemente sumada a otras vaya a dar algún resultado. Yo quiero darte las gracias. Les recuerdo a ustedes que bueno, el 8 de septiembre, como Día de la Fibrosis Quística, vamos a hacer una cena benéfica. FIPAL está haciendo el primer centro de rehabilitación, todo lo que es kinesiología y nutrición, que si querés dar un poquitito alguna definición de lo importante que son estas dos cosas también de la enfermedad, sería bueno, y queremos estar en el lugar de todos los médicos y poder ayudarnos en esto, parece. Sí, bueno, Teresa me contaba hace un rato esto de que yo no sabía hasta hoy, de que se está, digamos, en etapas más o menos avanzadas. Para el año que viene, en la construcción, ¿Tiene neutrales? ¿Cómo? No, ese que va a ser no, en Capital. De un centro que pudiera contribuir en el tratamiento fundamentalmente kinésico y en el aspecto nutricional, que la verdad que son dos elementos más que fundamentales, ustedes saben, en el tratamiento de los pacientes. Digamos, hay algunas cosas en las que hay discusión, pero que los pacientes bien nutridos les va mucho mejor en el aspecto respiratorio, eso no está discutido en ningún paper, en ningún artículo ni en ningún lugar del mundo. Claramente los pacientes que están mejor nutricionalmente les va mejor en el aspecto respiratorio. Entonces es un aspecto súper importante a cuidar y a sostener y a tratar de mejorar. El aspecto kinésico obviamente es otro de los pilares fundamentales del tratamiento, con lo cual a veces hay dificultades en conseguir una asistencia adecuada para cada paciente. Ustedes lo deben saber como padres. A veces a nosotros nos pasa, por ejemplo, en nuestro centro, la kinesióloga funciona perfectamente y el equipo de kinesiólogos del centro, pero que después a la hora de que el paciente vaya a su casa, los 130 pacientes no pueden contar con los kinesiólogos del centro para su atención diaria. Entonces debe tener, digamos, kinesiólogos entrenados en manejar este tipo de pacientes que a veces no es tan fácil encontrarlos. Entonces a los padres se les hace muy difícil. Nosotros tenemos la experiencia de que el padre viene al centro y la kinesióloga le dice una cosa, pero después va a la casa y el kinesiólogo que consigue contactar a través de la obra social o de la prepaga o lo que sea, tiene una línea de trabajo a veces diferente. Entonces, bueno, por ahí encontrar un punto común de reunión, de consensuar tratamientos, de formar nuevos profesionales, seguramente va a redundar en un beneficio concreto para los pacientes. Así que bueno, los invitamos a que puedan participar de la cena. Darte las gracias por tu tiempo. Y bueno, en la página están todos los datos. Si hay que actualizar algo, te pido que lo hagas, y los laboratorios y demás, y que tengan toda la información. Y lo que no ven o algo, nos escriban y todo lo que necesiten lo podemos hacer llegar